Le quiero dar la bienvenida a Santiago Basabe, él es politólogo y ya está con nosotros. Qué gusto tenerte esta mañana aquí, Santiago, bienvenido. Gracias, Liz, buen día, un buen día con la audiencia. Estaba revisando muy temprano el artículo de esta mañana que escribes para Primicias y decía: la aplastante victoria de Noboa refleja más los temores a González que una señal de aprobación a su gobierno. ¿Por qué lo analizas o lo atribuyes a eso, el triunfo de Daniel Noboa en esta segunda vuelta? Porque yo creo que efectivamente la gente ha tenido muchos temores respecto a González. Ella ha infundido muchos temores. Evidentemente hay una acción del gobierno en términos de su campaña, pero fundamentalmente me parece que más son lo que no hizo o lo que dejó de hacer González lo que lleva a esto. El tema de la dolarización, yo creo que más allá de las claras negativas a desdolarizar el país, terminaron generando un ambiente de incertidumbre entre la población y eso le pudo haber afectado a González. O sea, temas externos, no quizás dichos por ella, sino por gente de su alrededor. Por ejemplo, lo dicho por Paola Cabezas, el caso ligados a lo mejor. Estos gestores de paz, los procesos judiciales, los chats, declaraciones del expresidente Correa, una ausencia de sí mismo, eventualmente de una capacidad de transmitir mejor las ideas. Y yo creo que hay una cuestión de fondo ahí. Ella fue incapaz de marcar ni siquiera un punto mínimo de distancia respecto a los 10 años del expresidente Correa. En la campaña nunca se vio un mea culpa absolutamente de nada. No digamos de distanciarse totalmente del partido y del expresidente Correa. Pero sí tenía el discurso... sí decir, vamos a cambiar. En tales cosas no lo hicimos tan bien. En esto vamos a modificar. Vamos a tener una cierta apertura en tal o cual tema. El discurso en general era: gobernamos 10 años y vamos a seguirlo haciendo exactamente igual. Pero sí trataba de dejar claro que la que gobernaría sería ella y no Rafael Correa. Pero bajo el mismo guión. En el mejor de los casos voy a gobernar yo, decía ella, pero bajo el mismo guión de los 10 años de la Revolución Ciudadana, mi gobierno, como lo dijo en el debate presidencial. ¿Y cuál debe ser entonces la lectura a la interna del correísmo, considerando que, una vez más, llegan a una segunda vuelta, pero no superan de cierta forma ese techo que tienen? Y tenían, claro, toda la expectativa después de un resultado tan polarizado en la primera vuelta de que esta vez pudieran retomar el poder. Yo creo que esa lectura dentro del correísmo existe. Ellos saben que el expresidente Correa ya no le hace tanto bien como antes y que de hecho en muchos campos, en muchos espacios le genera problemas. La gran dilema que tienen es cómo diferenciarse de Rafael Correa. Y yo creo que ahí nadie ha dado el primer paso. Eventualmente, luego de esta elección, posiblemente podríamos ver ciertas disidencias, la posibilidad de marcar distancias con Rafael Correa, que sabemos que cualquier distancia con él es ruptura absoluta, él lo asumiría de esa manera, pero si la gente que queda dentro de la Revolución Ciudadana no toma esa distancia, yo creo que estas decisiones adversas van a seguir en una secuencia, porque ayer, pensando en esto precisamente, no solo perdió la Revolución Ciudadana y el nervio y este fuerte chuchaqui del día de hoy de ellos, de los presidenciables, me refiero básicamente, no es solo de él. En la alcaldía de Quito yo creo que debe haber mucha conmoción porque esto coincide con el inicio de un proceso de revocatoria del mandato que eventualmente podría seguir un curso similar. ¿Qué puede venir de aquí en adelante cuando ella ha anunciado que pedirán que se haga un reconteo de estos votos por un lado, y ella había anticipado que recibiría los resultados con personas de Centro Democrático, de Pachacutic, del Partido Socialista, y ayer en la tarima se la vio solo con coordinarios de la Revolución Ciudadana? Porque en las derrotas no están pues los aliados en general, los aliados están para la foto cuando ganas. Pero esos aliados pudieran ahora voltearse, por ejemplo, en la Asamblea Nacional y más bien sumar al bloque de hoy el equipo ganador. Eventualmente Pachacutic podría en alguna medida hacer eso, ¿no? Tienen pocos votos, pero son votos fundamentales, son votos claves. Están los votos socialcristianos también. Sin embargo, me da la impresión que al menos al inicio de la Asamblea, la Revolución Ciudadana va a tener una mayoría, ya tiene la primera minoría y no le será muy difícil capturar, si no todos, la mayoría de votos de Pachacutic a partir de la alianza que hicieron. El Partido Social Cristiano, que ha sido un aliado histórico de las últimas dos, al menos, legislaturas de ellos, y por ahí algunos de los independientes. Esto va a depender también de la capacidad de maniobra política que tengan tanto ADN como la Revolución Ciudadana. Y al interior de la Asamblea, la Revolución Ciudadana cuenta con un alfil importantísimo, ¿no?, que es el exministro Patiño. Este triunfo de Daniel Noboa, ¿hubo quizás antes un voto vergonzoso en no reconocer voy a votar por Daniel Noboa? ¿Hubo mejor control electoral? ¿Lo favoreció sí el hecho de
de que no se puedan tomar fotos. ¿Qué pudo haber incidido en este porcentaje que marcó una tendencia irreversible en este triunfo? Yo creo que de todo hay un poco. Desafortunadamente en las papeletas marcamos simplemente y no ponemos el nombre y no podemos, por tanto, constatar específicamente cuál fue el giro. Una posible lectura es que de ese 10% sobre el 35% que votó por Luisa González en la primera vuelta, que fue un voto anti-Noboa, quizás hubo un cambio en su preferencia para la segunda vuelta. Podría ser que un porcentaje de nulos se asustaron nuevamente y giraron hacia Noboa. Una mejor campaña, una estrategia diferente. Cuestiones favorables del propio Noboa en términos de campaña, su acceso a diferentes sectores sociales, el hecho de tomar el poder, de hacerse del poder para a partir de eso generar determinados espacios de servicios públicos. La presencia en la Sierra Central eventualmente. De su mamá, por ejemplo, y de su esposa. La presencia de la madre y de la esposa en un país tradicionalmente conservador, ese tipo de imagen, la esposa y la madre son importantes en muchos sectores del país. Entonces yo creo que hay un cúmulo de factores que son difíciles de diferenciar, difíciles de sopesar, que dan cuenta de esto. Pero a mí me parece que en términos generales la Revolución Ciudadana sigue generando muchos temores y eso se ha visto en el resultado del día de ayer. ¿Pudiera ser el inicio del fin del correísmo o sigue, pese a este nuevo golpe, siendo una estructura sólida que seguirá teniendo una importancia relevante como lo ha venido teniendo en el país? La Asamblea Nacional sigue siendo importante y en la Asamblea Nacional son la primera minoría. Tienen al día de hoy al menos las alcaldías y prefecturas de las principales provincias. Yo creo que el siguiente paso va a ser las seccionales. Este es un golpe y es un golpe muy fuerte, es un golpe muy importante para la Revolución Ciudadana. Esto debería llamar no solo a un recambio en términos de liderazgo, sino a un recambio en términos de su discurso político. El discurso del 2007 ya no convoca al día de hoy, es un discurso que debería variar, debería abrirse a otros espacios, pero evidentemente eso implica también dejar de lado una ideología hasta cierto punto dogmática. Tambalea la alianza relación RC-Reto, lo digo porque ayer, por ejemplo, inmediatamente el alcalde de Guayaquil calificaba de mala perdedora al no haber asumido la derrota más bien y ya felicitaba a quien resultó ganador de estas elecciones, a Daniel Noboa. Sí, Reto no existe, ¿no? Reto es un movimiento de los tantos que se hacen coyunturalmente para apoyar a la Revolución Ciudadana. Luego de esta elección seguramente eso va a desaparecer pensando en la próxima elección. La reacción del alcalde de Guayaquil, como mencionabas, da cuenta de aquello. Pero en términos generales yo creo que este es un llamado de atención importante. Paradójicamente, a pesar de que el presidente gana con más de 10 puntos porcentuales, lo cual es una diferencia enorme. O sea, desde el 79, diferencias mayores en segunda vuelta, las tuvimos en la ganancia de Durán Bazén respecto al abogado Nebot. En el primer Rafael Correa respecto al padre del ahora presidente, y bueno, una mucho más grande, mucho más amplia en el 79 cuando gana Roldós. Pero decía, lejos de que este 10% le debería dar más confianza al gobierno en lo que está haciendo, yo creo que es un llamado de atención para que cambie en muchos aspectos. La política interna, por ejemplo, no existe un guión de qué es lo que quiere el gobierno como a dónde va a orientar el país. Y eso tiene una relación directa. Si no tienen un guión, que lo deberían hacer ahora, llamar a una asamblea constituyente en este momento me parece que es temerario, por decirlo menos. Paralizaría al país y además en términos de sus intereses, pero corre el riesgo de no tener una mayoría. Con el porcentaje de respaldo que ha tenido, ¿no sería más bien el tiempo perfecto? Porque después puede venir un desgaste propio de estar todavía en funciones y que será un gobierno que continúa. Sí, pero para convocar a la Asamblea tienes que previamente tener las ideas de cómo quisieras que sea la nueva Constitución, que la Revolución Ciudadana las tuvo claro en el 2007. Noboa no tiene eso, no ha presentado un proyecto político al país y yo creo que primero se debería trabajar en eso de cara eventualmente a reformas constitucionales, no necesariamente una Asamblea, porque ahí se corre el riesgo, insisto, de que la conformación de la Asamblea Nacional actual se replique en la Asamblea Constituyente y eso sea un punto menos en la actividad del gobierno. Yo creo que primero es pensar en términos de ideas, en lo local, también en lo internacional. El país requiere rápidamente un reordenamiento de su política internacional y afianzar otros espacios que claramente han sido marginales. Me refiero fundamentalmente a las políticas sociales, por ejemplo. Grandes retos y desafíos. Gracias, Santiago, por habernos acompañado con el análisis esta mañana. Un placer, Liz. Buen día. Un buen día.